En el año 2011, la ciudad de Christchurch, en Nueva Zelanda, sufrió 2 terremotos de 6,3 grados de magnitud con solo 4 meses de diferencia. En el primero fallecieron más de 200 personas y quedaron dañadas muchas de las construcciones de la ciudad. Una de ellas fue su emblemática catedral neogótica, que tenía 130 años de antigüedad. La caída del muro occidental y la torre en aguja dejó su estructura prácticamente devastada y las autoridades decidieron demolerla por completo. ¿Cómo reconstruirían el templo? 2 años después, un arquitecto japonés tuvo una idea. Lo levantaría de nuevo utilizando un material abundante y muy económico: el cartón. ¿Cómo? Espera, ¿qué estás diciendo? ¿De cartón? Bienvenidos al primer episodio de Monumentos Imperfectos, la Catedral de Cartón. El vídeo de hoy va a ser el primero de una serie en el canal que espero que nos lleve a muchos lugares increíbles. Conoceremos viviendas alucinantes, construcciones en las que jamás creerías que se puede vivir, árboles de cristal en donde se distingue todo su interior y proyectos que han pasado a la historia gracias a sus innovadores diseños. Porque todos ellos son auténticos monumentos a la imperfección y habitarlos debe ser una experiencia indescriptible. Así que si todavía no estás suscrito al canal, aprovecha y dale al botón porque se viene mucha magia por delante. Shigeru Ban es un arquitecto japonés del que ya hemos hablado antes, conocido entre otras cosas por su gran labor de ayuda humanitaria. Porque resulta que cuando lo has perdido todo en una catástrofe natural como un terremoto o un tsunami, no tienes los recursos suficientes como para contratar un arquitecto. Hay compañeros de profesión que se dedican exclusivamente a crear mansiones, museos enormes y cacharros que no podríamos pagar ninguno de los que estáis viendo este vídeo. Y Shigeru dijo que por ahí no pasaba. La gente no muere por los terremotos, muere por el derrumbe de los edificios. Esa es la responsabilidad de los arquitectos. Pero los arquitectos no están ahí cuando las personas necesitan algún tipo de estructura temporal, porque estamos demasiado ocupados trabajando para los privilegiados. Incluso una estructura temporal puede convertirse en un hogar. Él llegó a la conclusión de que iba a ofrecerse a ayudar a aquellos que más le necesitaran. Y esta decisión altruista y utópica está muy bien, pero no olvidemos que para construir hacen falta fondos económicos. Vamos, mucha pasta. Lo que le llevó al siguiente paso de la ecuación. Si iba a construir en situaciones donde casi no había dinero, los materiales y sus sistemas constructivos debían ser los más económicos del mercado. Y cuando digo económicos no me refiero al ladrillo, no, tenían que ser mucho más baratos. Fue ahí cuando comenzó a experimentar con diferentes materiales y se dio cuenta de que el origami, una técnica japonesa que consiste en doblar papel para conseguir diferentes formas, podía ayudarle a encontrar lo que estaba buscando. Un folio de papel no resiste prácticamente nada, pero si lo empezamos a doblar para que gane sección, se vuelve considerablemente más fuerte. Y ese es precisamente el principio del cartón, un material formado por muchas capas de papel superpuestas que, además, se puede fabricar gracias a hojas recicladas. Desconozco si la inspiración le llegó cuando se quedó sin papel en el cuarto de baño, porque justo el cilindro interior de cartón es la estructura que, ¿quién lo diría?, solucionaría sus problemas. Obviamente siguiendo un proceso de prensado mucho más elaborado para añadir capas a la sección del tubo y que aguante mejor a compresión. Estos tubos además están tratados químicamente para aguantar el agua y retrasar la llama en caso de que se produzca un incendio. Reforzando los puntos débiles del cartón, Shigeru consiguió un material muy fácil de producir, ligero de transportar, rápido de colocar, que no deja casi residuos en obra y con buenos comportamientos acústicos y térmicos. Sin olvidarnos de que se puede fabricar en prácticamente cualquier parte del mundo utilizando papel reciclado. Gracias a estos tubos de cartón, el arquitecto japonés participó construyendo refugios en Ruanda y viviendas de emergencia para los afectados del gran terremoto de Hanshin en Japón. Viviendas que, por cierto, utilizaban cajas de cerveza usadas en sus cimientos, aprovechando la durabilidad del plástico al estar en contacto con el terreno. Pero en la Catedral de Christchurch se enfrentaban a un reto mayor. ¿Cómo construir espacios con luces mucho más grandes que las que tiene un pequeño refugio temporal? Hablemos de su estructura. Para lograrlo entran en juego 2 elementos diferentes. Por un lado, los tubos de cartón que resuelven la estructura a 2 aguas de la cubierta.
En total, 98 tubos rigidizados con madera laminada en su interior para que funcionen mejor, formando unos pórticos de 21 metros de altura. Los tubos son hidrófugos y resistentes al fuego, revestidos de poliuretano transparente con longitudes que varían desde los 16 metros hasta los 20, dependiendo de su colocación. Y por otro lado, los elementos secundarios que transmiten los esfuerzos horizontales de la cubierta, y que no son más que 8 contenedores de acero situados en la base de la catedral. Siguiendo con esta idea de utilizar materiales reciclados, estos contenedores no solo realizan la función de base de la pirámide, también se pueden habitar por dentro dando respuesta a diferentes funciones como confesionarios o despachos parroquiales. Por debajo de los contenedores y haciendo de cimentación, una losa continua de hormigón antes de colocar estos mamotretos de acero. Una catedral pensada para 700 personas con una huella en planta de 40 metros de largo por 30 metros de ancho, planteada como lugar de culto, pero también es un espacio donde pueden desarrollarse conciertos, exposiciones y eventos. Conozcamos ahora sus detalles porque tiene unos cuantos, empezando por el más importante de todos, y es que el mobiliario interior también fue diseñado por el arquitecto. Y como no podía ser de otra manera, se fabricaron con tubos de cartón y madera. Desde las sillas hasta las mesas, pasando por postes para sostener información, el púlpito, la pila bautismal y cualquier elemento del altar que se os ocurra. Si se llama la Catedral de Cartón es por algo, no os vayáis a pensar otra cosa. En uno de los dos testeros se coloca una cruz, por supuesto de cartón, y en el otro se diseña una vidriera de piezas triangulares, sujetos con lamas atornilladas de madera gracias a partes que se recuperaron del rosetón de la antigua catedral y que llenan el espacio interior de colores vibrantes. La colocación de los tubos de cubierta, dejando una pequeña separación entre ellos, sirve de ranura para que se cuele la luz e ilumine la catedral por dentro. La pieza que veis al exterior de los tubos y que realiza la función de cerramiento es una piel de metacrilato muy ligera, para no incrementar el peso de toda la cubierta. Un proyecto que fue pensado para dar una solución de emergencia mientras se construía la nueva catedral, con un tiempo estimado de 10 años, pero que ha sido recibido muy bien por la comunidad. Ellos ya no se imaginan sus vidas sin la Catedral de Cartón y se están planteando conservarla durante mucho más tiempo. Incluso un edificio de cartón puede ser permanente si entusiasma a la gente. Tan solo un año después de terminar la catedral, Shigeru Ban recibía el premio Pritzker que lo galardonaba como mejor arquitecto del mundo. Su catedral de cartón devolvió la fe a una comunidad que había perdido la esperanza y ayudó a sanar las heridas que había dejado el terremoto. Una muestra más de cómo la buena arquitectura puede mejorar el lugar en el que vivimos. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Me gustaría comentaros que dentro de poco vamos a hacer un directo en Twitch con Viviano, con quien ya tengo un vídeo en el canal donde nos contó su experiencia en el estudio de Rem Koolhaas, y os dejo la etiqueta por aquí arriba por si no lo habéis visto, en donde vamos a analizar los portfolios que nos enviéis. Así que si queréis participar y que comentemos vuestro portfolio con trucos y consejos para mejorarlo, solo tenéis que enviármelo al email que os voy a dejar en la caja de descripción. Viviano es profesor en la Universidad de México y todos los años da un curso sobre los criterios de búsqueda que utilizan este tipo de estudios a la hora de contratar personal, así que seguro que os viene genial el directo. Y nada más, si os ha gustado mucho el vídeo, os animo a que dejéis muchas manos con el pulgar hacia arriba y nos vemos dentro de muy poco en el siguiente vídeo.